Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Presentamos hoy la revista digital, revista científica del Colegio de Arquitectos de Málaga, que lanzamos en su momento en 2011, en el verano, septiembre de 2011, pero por problemas logísticos y leyes de servicios profesionales y este tipo de cosas, pues visados varios, hemos tenido que ir posponiéndolo fundamentalmente porque esto es una revista que necesita cumplir unos protocolos muy rígidos, que son los protocolos de la edición que fija la FECIT, Fundación para la Edición de Publicaciones Científicas, y es conveniente respetarlos y es conveniente que cuando arranque algo pues se respete todos estos tiempos. Yo en primer lugar disculpo al decano, que está en una asamblea del Consejo Superior. Como sabéis, pues estamos ahora con el tema de la ley de servicios profesionales y era una reunión importante y ha asistido. Es posible que ahora a lo largo de la velada pues aparezca. Y luego, por otro lado, agradecer a la Escuela de Arquitectura y a la Universidad de Málaga, que están aquí, la escuela representada por muchos profesores y por su director Santiago Quesada, que ha aceptado formar parte del equipo editorial de la revista, y a la Universidad de Málaga, que está aquí representada por María Valpuesta, que es vicerrectora de investigación, y bueno, para nosotros es un verdadero privilegio pues que la universidad nos preste el apoyo y que esté aquí con nosotros. María es catedrática de Química Orgánica y no solo está desarrollando una muy buena labor en el vicerrectorado, sino que yo por referencias pues sé que es una profesora brillante y bueno, yo creo que esto es muy necesario en los tiempos que corren, en los que hay un recorte generalizado, una minusvaloración generalizada de la docencia. Y en relación con esto yo quería empezar con una anécdota para introducir un poco el tema de las revistas científicas, porque María fue profesora de un amigo mío, un compañero mío del colegio, que es químico y que obtuvo una beca Fulbright, ha sido doctor, un chico fantástico que le ha ido muy bien, tiene una carrera académica muy brillante. Y yo entregué la tesis en 2010 y la empecé más o menos en 2006, 2007, y él ya llevaba tiempo porque tuvo una beca en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y recuerdo que él había podido publicar artículos suyos del trabajo de su tesis, y cuando yo tuve la suerte de publicar uno, que fue después de que él hubiera publicado, se lo envié, que era un artículo sobre unos edificios de Juan Manuel Ruiz de la Prada, y entonces él pues se quedó un poco sorprendido, ¿no? Era como, ¿esto es un artículo científico? Bueno, pues no era lo que él esperaba, ¿no? Entonces, con esto yo lo que quería decir es que existe la sensación de que los arquitectos, porque nuestra disciplina tiene relaciones con partes más, por decirlo así, relacionadas con las artes y otras más con la ciencia, pues existe la sensación de que los arquitectos pues hemos estado ajenos a la investigación, ¿no? Pero yo he estado investigando bastante tiempo y he pasado mucho tiempo en la biblioteca, pues creo que esto no es así, sino que es una consecuencia de algo que ahora veremos, ¿no? Y la prueba la tenemos cuando uno revisa bibliografía, ¿no? Con publicaciones como La construcción moderna, que ya en 1910 en España pues ofrecía cuestiones o abordaba temas tan distintos como el cemento armado, con publicaciones perfectamente organizadas y, por decirlo así, científicas, resolviendo o describiendo procedimientos constructivos para resolver forjados, y también abordando pues cuestiones tan propias de la arquitectura o del proyecto de arquitectura como descripción de intervenciones de arquitectos, en este caso Jerónimo Matet en una reforma de un palacio en el Paseo del Prado, ¿no?
Incluso, esto vamos a ir haciendo un barrido a lo largo del siglo XX. La Revista Nacional de Arquitectura, que aportaba, digamos, dentro de unos límites razonables, de los límites razonables de un artículo, información, digamos, acreditada de lo que podría ser una manera de iluminar una habitación para la televisión, cuando la televisión pues estaba llegando a nuestro país en la década de los 50. La revista Arquitectura, después de que se cambiara el nombre, se hablaba de economía, se analizaban, pues, por ejemplo, bueno, con José Bringas, el Plan Nacional de la Vivienda del año 61 al 74, con un enfoque que podría caber perfectamente en revistas especializadas actualmente dedicadas a la economía. Naturalmente se hablaba de urbanismo y tenemos este artículo tan famoso de Rafael Moneo, en el que se analizan los últimos 25 años de entonces en Madrid. Y por supuesto de construcción y estructuras, y estaba la revista Informes de la Construcción, en la que tenemos este fabuloso artículo de Carlos Fernández Casado y Javier Manterola, en el que se describe la estructura de un edificio tan representativo y simbólico como Torreblanca. Y naturalmente esto está presente en las revistas internacionales, bueno, Architectural Design, la Arquitectura Cronaca e Historia de Bruno Cevi, en fin, la lista es infinita, ¿no? Y bueno, ocurre que digamos que Gideon decía en Espacio, Tiempo y Arquitectura que un maestro, un profesor, alguien que enseñara arquitectura tenía que ser forzosamente un maestro o un buen arquitecto al menos, ¿no? Y yo creo que eso ha influido en el hecho, y, digamos, en el tipo de profesor que ha habido en las escuelas de arquitectura. Y ahora, en el contexto actual, en el que se está exigiendo al profesorado, por decirlo así, una especialización, y sobre todo el que el profesorado provea o sea capaz de mostrar hallazgos, logros académicos y publicaciones de artículos en lo que se conoce como revistas de índice de impacto. Esto viene así por influencia del sistema anglosajón, que funcionan de esta manera. Ellos son los que han inventado esto, y los arquitectos en general en España, pues por las razones que sea, no solo los arquitectos, yo creo, aunque los arquitectos más que otros, pues hemos estado más ajenos a este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, en este contexto, en el contexto en el que al profesorado se le está exigiendo una dedicación exclusiva y se le está exigiendo que acredite digamos, los resultados de sus investigaciones, pues el colegio hace ya un tiempo ha considerado oportuno la creación de una revista científica, especialmente ya que en Andalucía no hay ningún colegio que tenga una revista de este tipo. Hay alguna revista en alguna escuela, no son muchas. Sabemos que aproximadamente la quinta parte de los arquitectos colegiados en Málaga tienen algún tipo de relación con la universidad. Y bueno, y de ahí el que se ofrezca esta vía, esta herramienta para poner en valor el trabajo de los arquitectos colegiados en Málaga. Y bueno, yo voy a describir ahora brevemente cuál es la formación, después cuál es digamos, la composición de la revista o las líneas generales. Después daré paso a José Ignacio y yo creo que ya posteriormente, si alguien tiene alguna pregunta, comentamos lo que sea. Bueno, la revista va a ser una revista semestral dedicada al estudio de arquitectura desde diversos enfoques, y tratamos, digamos, rescatando el espíritu de estas revistas generalistas que eran capaces de publicar un tema, digamos, los forjados de cemento armado, pero también las casas de José López Salaverry, por ejemplo, pues se va a hablar sobre construcción, diseño, teoría y urbanismo, considerando que son campos de una misma disciplina que tienen relación, ¿no? Y yo creo que esto, la revista lo que plantea es el tipo de arquitecto en el que yo particularmente creo, que es un arquitecto que está relacionado, o que está directamente relacionado con, en el que la investigación está directamente relacionada con la práctica profesional, ¿no? Entonces tenemos estas cuatro ramas: construcción, diseño, urbanismo y teorías. Vamos a tener un sistema de revisión por pares, con
con una evaluación anónima, con revisores externos, naturalmente ajustado a los protocolos habituales. Y bueno, el listado de evaluadores y las estadísticas de publicación se realizarán cada 4 números, en este caso dentro de aproximadamente 2 años. Los artículos, bueno, como siempre, pues, si es posible, no deben ser copiados. Y hay que, en relación con esto de la adaptación que tenemos a la que nos obliga en general el sistema, ¿no? Casi todo el inglés ahora es el idioma fundamental para los investigadores, y cuando uno, bueno, yo he mandado varios artículos en inglés a revistas norteamericanas y, por ejemplo, el manual de estilo de Chicago es como la condición básica, ¿no? Entonces, entiendo que debemos de hacer un esfuerzo nosotros desde aquí para que poder posicionar la revista en el mejor, digamos, en el mejor lugar posible, ¿no? Y bueno, la idea es que los artículos se puedan mandar en español, en inglés, pero sí, al menos los que tengan en español contendrán un resumen. Las características formales no son especialmente exigentes, son abiertas, por decirlo así, entre 3.000 y 6.000 palabras. Y bueno, palabras clave, redacción clara, imágenes gráficos, todo esto, citas concisas. Y una cuestión particular que las revistas de arquitectura no suelen tener, que a mí me parece interesante, es que, sobre todo cuando se presenta un artículo relacionado con el análisis de edificios, por decirlo así, relacionado con proyectos arquitectónicos, los arquitectos, una de nuestras herramientas o de las formas más que nos distingue respecto a otras profesiones de transmitir nuestras ideas es el dibujo, y para mí es fundamental que sea posible que la presentación de un artículo pues ponga en valor digamos, esta herramienta, ¿no? Entonces se puede presentar el artículo, aunque venga de manera anónima, en un PDF en el que ya esté perfectamente montado como uno cree o como uno cree que se muestra mejor, ¿no? Y nada más, yo doy paso a José Ignacio y después, posteriormente, hacemos una ronda de debate sobre lo que queráis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, especialmente a las autoridades que nos acompañan. Y voy a dar paso a mi intervención, bueno, agradeciendo también, por supuesto, a la Junta de Gobierno el que me hayan invitado. Me han invitado a que diese esta charla basándome fundamentalmente en la lectura que yo hice de mi tesis doctoral, que con el título de Espacio y Mímesis, de Pablo Picasso y la impugnación de la construcción legítima, hice en la Universidad de Málaga en el mes de febrero. Bueno, como en aquellos momentos la lectura que yo hice iba destinada a algunos miembros del tribunal, que eran todas historiadoras del arte, tuve que hacerlo en unos planos totalmente determinados, en un plano totalmente diferente al que tengo que hacerla aquí delante de vosotros. Porque si nos vamos a centrar en la construcción legítima, no es lo mismo el papel de la construcción legítima en la arquitectura que lo que fue después el método abreviado aplicado por Alberti, que fue lo que se aplicó en pintura. Por lo tanto, tengo que cambiar la estructura. Para cambiar la estructura, pensé, como siempre, seguir el esquema que seguía allí, que era basándome en el Atlas Mnemosyne de Warburg, pero me di cuenta que no todo el mundo tiene conocimiento del Atlas Mnemosyne y que, por lo tanto, iba a ser un poco más complicado entender lo que iba a decir. Pensando eso, me di cuenta también que el colegio tiene una trayectoria y que tiene unos antecedentes que nos permiten en algunos momentos ir a plantear las cosas de una forma bastante más festiva y más entretenida en principio. Yo recuerdo que al poco tiempo de entrar en este colegio, un compañero que era Manuel de Castro, que es Manuel de Castro, pidió una beca para investigar durante un año, una beca de investigación durante un año a la Junta Directiva en aquellos momentos. Ricardo Álvarez de Toledo se la concedió
y cuando terminó el periodo de la beca llegó Manolo Castro y lo que trajo fue una novela que trataba sobre una historia que no tenía nada que ver ni con la arquitectura ni nada. Bueno, una novela. Posteriormente, en el departamento nuestro de publicaciones, quizás el segundo o el tercer libro que publicamos fue un libro que hizo Antonio Miranda, que se llama La cremallera de grafito. Antonio Miranda, que después ha hecho un libro básico para todo estudiante y todo profesional de la arquitectura, que es el libro 1900-2000, un canon de la arquitectura moderna. Él hizo La cremallera de grafito, en el que se superponían dos novelas totalmente diferentes. Una básicamente de teoría de la arquitectura, contada de una manera novelada, y otra una historia, vamos a decir, imaginaria. Por lo tanto, lo que pensé, digo, bueno, voy a relatar lo mismo que dije en la lectura de mi tesis, pero lo voy a hacer en una estructura novelada. No tanto lo voy a contar como una novela como el contar un argumento de una novela. Una novela que por una parte es una novela histórica, que por otra parte es una novela negra, y que por supuesto también es una novela que, bueno, nos permitiría también jugar un poco con el aspecto de imaginación, de creación que tiene que tener toda escritura novelística. No soy partidario de lo narrativo, pero sin embargo creo que en este caso podía ser útil. Al estar trabajando en mi tesis sobre Pablo Picasso, uno de los problemas fundamentales, que es también algo que en mí es reincidente, soy reincidente en ese aspecto desde hace muchos años, es una preocupación de cuándo ha terminado la modernidad, si es que ha terminado, y cuándo ha empezado la contemporaneidad, si es que ha empezado. Entonces la excusa de Pablo Picasso me sirvió un poco para, por lo menos, proponer una fecha, que es la de 1927, que si no es el inicio de la contemporaneidad, sí podemos decir que es cuando se liquida la modernidad. La modernidad en el aspecto que definía, en su momento definió Weber, que era la disociación de las tres vías de conocimiento, arte, religión y ciencia, o lo que proponía a su vez Simmel, que es complementario de lo que proponía Weber, que es donde se da lo fragmentario, donde se da lo simultáneo, donde se da normalmente la multicausalidad de las acciones. Planteándome eso, indudablemente, viendo que en el año 1927 es cuando Bataille propone el concepto de lo informe, no como lo que carece de forma, sino como lo que se presenta bajo múltiples formas, teniendo en cuenta que es cuando Heisenberg también propone su teoría de la incertidumbre, que teniendo en cuenta que es también cuando Harburg plantea en la historiografía del arte, plantea el Atlas Mnemosyne, teniendo en cuenta también que es cuando de alguna manera Benjamin coge y empieza a despegar en una línea totalmente distinta, me pareció que si analizamos la obra de Picasso también es un momento de ruptura, y no por cuestiones puramente biográficas, que es lo que normalmente todo el mundo dice, que es cuando se encuentra con Marie-Thérèse Walter, sino porque ha cerrado un ciclo de cómo la pintura había ido evolucionando desde un periodo histórico determinado hasta cumplir todas las expectativas, y todas las vías posibles se habían agotado por donde podía haberse ido. No voy a seguir insistiendo en esto, porque esto era más propio para explicárselo a estas personas, miembros del tribunal, de mi tesis, pero no para ustedes, que normalmente, pues bueno, sería un poco, por mi parte, presuntuoso el intentar que las explicaciones que yo doy sobre determinadas cosas de Picasso, todo el mundo pudiese llegar a conocerla, porque el trabajo fue bastante exhaustivo respecto a la obra de Picasso, sobre todo en los carnets y en las cosas que no son conocidas del público. Mi posibilidad de residir tiempo del año en París y vivir cerca del Museo Picasso, precisamente de París, es lo que me permitía tener acceso a toda esa documentación. Bueno, la cuestión es eso, decimos, es la evolución que siguió la pintura desde un periodo determinado hasta que cumple con todas las posibilidades que está ofreciendo, las vías que se abrieron en ese determinado momento. La pintura como una de las tres artes del diseño que dijo Vasari: arquitectura, pintura y escultura. Entonces, pintura, también ciertamente Picasso fue un gran escultor,
pintura que la modernidad, podríamos decir, que finaliza su proceso o inicia el final de su proceso a mediados del siglo XIX. Y ese final del proceso, también está desarrollado en la tesis, no es momento de meternos en esto, es cuando Manet, reivindicando lo que ya llevaban reivindicando otros artistas desde hacía tiempo en rebelión contra la Academia Francesa, contra las normas tan restrictivas de la Academia Francesa, ponen patas arriba todo lo que eran los valores establecidos en la pintura académica. Manet, fundamentalmente, lo primero que hace cuando empieza la autonomía de la obra de arte, lo primero que hace es decir, la obra de arte tiene un valor por sí misma, independiente de los referentes que podemos buscar fuera de su propio mundo. ¿Cómo lo conseguimos eso? En primer lugar, con el objeto físico. Es decir, tenemos un soporte sobre el que hay una distribución de formas y colores. Ese soporte, lo primero que vamos a hacer es precisamente recalcar que es un soporte físico y que por lo tanto es visible ese soporte. Y por otra parte, también que el sujeto de lo que hay en esa pintura, el sujeto de la representación, es un sujeto cuya referencia ya no está detrás del cuadro, detrás de ese cuadro ventana que había estado funcionando hasta ese momento determinado. Cuadro ventana, que es el propio Alberti el que lo define, sino que el sujeto de la representación, para tener validez, para validarse, ya no miras si tiene correspondencia con lo que está detrás del cuadro y que el pintor está pintando, sino que tiene correspondencia con la idea abstracta e intelectual que el pintor está poniendo en ese momento, sea narración, sea expresión, sea poesía, sea lo que sea. Entonces, por lo tanto, nos encontramos con un fenómeno que a los arquitectos nos tiene que apasionar. Si nos vamos a las teorías de von Hildebrand, nos damos cuenta que precisamente hay ese plano del cuadro dividiría el espacio en general en dos hemiespacios. El espacio entre el plano del cuadro y el horizonte, que es un concepto perspectivo, es un concepto que surgirá de la construcción legítima. Ese hemiespacio es el espacio que se consideraba de la mímesis, de la pintura. En cambio, el espacio que había entre el plano del cuadro y el espectador o el pintor es el espacio que corresponde o correspondía fundamentalmente a la escultura y sobre todo a la arquitectura. Bueno, un concepto que estamos citando continuamente, ya hemos citado dos, que pertenecen a como derivó a las consecuencias de la construcción legítima, es precisamente el concepto del plano del cuadro. Por lo tanto, me veí en la obligación de ver cómo se producía eso. Obviamos el tema, que es lo que desencadena todo esto, que es el tema de la disputa, la querella de la perspectiva francesa en la Academia Francesa, la querella Bosse-Lebrun, y nos pasamos directamente a ir al origen de cuándo empiezan a aparecer estos conceptos. Plano del cuadro corresponde a uno de los momentos iniciales del Renacimiento. Renacimiento, que es un periodo de tiempo dilatado. El término y el concepto se fijan en el siglo XIX, en el siglo XV, cuando surge, siglo XIV, siglo XV, cuando surge, no está definido y no está delimitado, de tal manera que cada disciplina, cada arte, cada ciencia se van disociando unas de otras, pero lo van haciendo en periodos diferentes. La primera en hacerlo es, indudablemente, la literatura, porque precisamente es en ese momento cuando se produce también una disociación fundamental, que es que si antes la imagen era inherente al verbo y sin el verbo no se podía expresar, a partir de ese momento la imagen empieza a tomar una independencia que exige una historia separada que se tiene que escribir a dos niveles, uno el de la percepción y el otro el de la representación. Pero en la literatura no sucede eso. El primero en hacerlo es Petrarca. Petrarca
con dos poemas. Uno que es el poema África, en el que canta o alaba las virtudes de Escipión el africano, y el otro es la ascensión al Mont Ventoux, que es el monte que todos conocemos por el Tour de France, y es un monte que está en los alrededores de Aviñón, que es más o menos donde está viviendo, donde estaba Petrarca en esos momentos, y que le permitía ver desde lo alto del monte España, los Pirineos, le permitía ver Italia, le permitía ver Francia, de tal manera que establece, sin llegar a citarlo, el concepto de horizonte, porque el concepto de horizonte surge muchísimo más tarde dentro, es un concepto puramente perspectivo y surge bastante más tarde, una vez ya la evolución, o vamos a decir la trivialización o la corrupción de la construcción legítima de Brunelleschi. Bueno, es la literatura. En arquitectura, apenas 10 años después, 15 años después, surge cuando en la Santa María de Fiore, en Florencia, los síndicos debaten si la nave central se va a cerrar el muro, se va a terminar el muro, haciendo un clerestorio según la construcción, es una planta, es un edificio que se está construyendo en estilo gótico, un clerestorio según la norma de la arquitectura gótica, o se hace por el sistema romano de la utilización del óculo. Optan por el óculo y se considera que en ese momento es cuando empieza en arquitectura el Renacimiento. En pintura, la fecha clave es la fecha que proponen posteriormente, cuando un escultor, un artista de aquellos momentos, que es Filippo Brunelleschi, hace una serie de ensayos que ahora veremos que lleva años practicando, y ensayos que en aquellos momentos nadie entiende y en los que está precisamente la semilla de la corrupción que se va a producir posteriormente en esa idea de la construcción legítima de Brunelleschi. Hace dos ensayos que son conocidas como las taboletes, la tablilla del batisterio de San Juan, que está enfrente de la Catedral de Santa María de Fiore, y en el cual él coge y pinta con un sistema que era aprendido se calcula mediante la práctica, pero también por los conocimientos matemáticos que ha adquirido en su tiempo de estudios en Padua con el matemático Biagio Pellicani. Esos conocimientos matemáticos le permiten corregir los errores que en el sistema perspectivo, que era intuitivo, se llevaba practicando desde la última etapa de la Edad Media y que se seguía practicando todavía en los Países Bajos. Bueno, la idea era muy sencilla, muy compleja y conceptualmente muy elaborada y filosóficamente de una trascendencia total. Y es que dibuja con el batisterio de San Giovanni, de San Juan, de tal manera que tú lo tienes que observar desde un agujero hecho en la propia pintura, desde la parte de atrás, según vemos en el dibujo, y a través de ese agujero tú tienes enfrente un espejo a la altura del brazo, y en ese espejo se está reflejando lo que tú estás viendo en la tablilla que está dibujada. La parte superior de la tablilla está hecha también con un metal bruñido, dicen que es plata bruñida, de tal manera que la sensación de verosimilitud sea mayor porque se está reflejando el cielo en ese momento y la iluminación natural, de tal manera que se produce la sustitución de la percepción real del objeto por la reproducción, por la representación del objeto. Brunelleschi, y por eso el título de la conferencia es el de la prudencia callada, Brunelleschi nunca escribe ningún tratado y por lo tanto no tenemos ningún conocimiento de qué es lo que pretendía hacer. Brunelleschi no coge tampoco, no solamente no escribe nada, sino que además no aclara a sus propios discípulos, aclara realmente lo que quiere hacer. De tal manera que es un biógrafo suyo,
escribe como unos 40 años después de su muerte, escribe una descripción de esta primera tablilla. Descripción que la voy a leer, dice Manetti. Y la primera vez que mostró la perspectiva fue sobre un pequeño panel de alrededor de media braza de lado, donde pintó una vista del exterior de la iglesia de San Giovanni en Florencia. Esbozó los trazos de esta iglesia, tal como la vista lo hubiese percibido desde fuera, y como si para representarla del natural estuviese situado en el interior a 3 brazas aproximadamente de la puerta central de Santa María del Fiore. Había pintado enfrente de la iglesia esa parte de la plaza que el ojo captaba, tan lejos como alcanzase la vista. Por otra parte, la parte del cielo, lo que debía verse, es decir, allí donde los muros pintados se perfilaban contra el aire, la sustituyó por plata bruñida con el fin de que el aire y el cielo naturales pudiesen reflejarse para que no hubiese errores en la lectura de la obra. El pintor tuvo que determinar un lugar único de observación, tanto en altura, distancia y posición, puesto que con cada desplazamiento se modifica lo que percibe el ojo. Así practicó en el panel sobre el que trazó la pintura un agujero sobre el dibujo de la iglesia de San Giovanni, en el punto en que el ojo de alguien que mirase desde dentro de la iglesia de Santa María del Fiore chocase directamente con aquella. El observador debía aplicar el ojo en este reverso, al tiempo que ajustando el panel con una mano, con la otra sostenía enfrente de la pintura un espejo plano para que ésta pudiera reflejarse en él. El espacio entre el espejo y la segunda mano se ajustaba en brazas minoradas proporcionalmente a la distancia en brazas reales entre la iglesia de San Giovanni y el lugar desde donde se había construido la representación. Bueno, clave en este aspecto, que es lo que va a tomar posteriormente Alberti en consideración y que va a ampliar y que va a mejorar por un lado y va a perjudicar gravemente por otro, y va a perjudicar gravemente a la pintura y al desarrollo de la pintura a partir de ese momento. Pues lo que está haciendo y fijando determinantemente es el plano del cuadro y el punto de vista. Está de alguna manera proponiendo que el hombre humanista que va a ser en el Renacimiento, que teóricamente es el centro del mundo y alrededor del que gira todo, se convierta no en un hombre, sino en un cíclope de un solo ojo y con un punto fijo y determinado. Eso es en lo que se basa Alberti para posteriormente, en su tratado de la pintura, hacer la propuesta de un método abreviado de esto que es lo que conocemos como la construcción legítima. Ese método abreviado fija indudablemente el punto de vista claramente, pero propone una serie de elementos que le van a servir de receta a los pintores para poder hacer la representación de un espacio que él todavía no concibe como tal espacio. Alberti, con una postura todavía heredada del mundo clásico y lo que fue el mundo medieval, Alberti no entiende más que de cuerpos que están encerrados en volúmenes, en unas superficies y que los puede situar en determinados sitios. Pero el espacio, lo que nosotros llamamos espacio, la extensión que hay, la distancia que hay entre un cuerpo y otro, eso él no llega a entenderlo todavía. Veremos ahora que Brunelleschi, en cambio, sí se ha dado cuenta. Brunelleschi está planteando el tema de que el espacio es representable, que el espacio existe y es representable. ¿Qué es lo que sucede? Pues que con el método abreviado de Alberti, que te fija esto y que te fija también el plano del cuadro, pero no como un plano del cuadro, sino como una ventana a través de la cual tú estás viendo algo, estás percibiendo algo que después puedes representar, y busca los sistemas, los métodos manuales más cómodos para poderlo representar, que perfeccionará después Alberto Durero. Alberti lo que está es condicionando la pintura occidental para que se centre exclusivamente en la mímesis, en la reproducción de lo que se está viendo, con lo cual está limitando
otros campos que la pintura posteriormente, a partir de la modernidad, acabará desarrollando. Por lo tanto, ese método abreviado de Alberti llega a una situación en la cual se convierte en una obsesión casi que condiciona toda la pintura del momento, y que el propio Vasari, ya casi 100 años después de que Brunelleschi realizase esta primera taboleta, puntualiza y que dice realmente preocupado, pero que nos va a dar también la clave en lo que dice Vasari, precisamente de cuál es la trascendencia de lo que hace Brunelleschi y fundamentalmente para los arquitectos. Dice Vasari también: Brunelleschi centró sus investigaciones sobre la perspectiva en los errores que entonces eran más frecuentes. Consagró a ello mucho tiempo antes de descubrir un método justo y perfecto, apoyándose en la intersección de la planta y alzado. Descubrimiento genial que revolucionó el arte del dibujo. Dibujó de su mano la plaza de San Giovanni. Artistas y teóricos alabaron hasta tal punto esta obra que le dio ánimos para comenzar rápidamente otra nueva. Dibujó el palacio, la plaza y la loggia de la Signoria, con el tejado de los pisanos y todos los edificios que los rodean. Es decir, Vasari, que aparte de ser el escritor de las vidas de los pintores, arquitectos y escultores de la Florencia de aquellos momentos, Vasari se da cuenta que el descubrimiento trascendental de Brunelleschi es precisamente la utilización o la descomposición de los objetos tridimensionales en elementos proyectivos, en planta, en secciones, alzados, etc. Y que se pueden volver a reconstruir con la misma facilidad si tienes todos esos elementos en sus tres dimensiones. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona que tuviese una planta, que tuviese un alzado, que tuviese una sección, cualquier arquitecto que tuviese esto, podría ya poder dibujar cómo iba a ser el objeto, iba a poder representar cómo iba a ser el objeto arquitectónico que iba a construir. Es decir, lo que nos está proponiendo Brunelleschi es realmente la definición del proyecto arquitectónico, disociándolo de lo que es la ejecución arquitectónica. Por eso tiene los problemas que tiene posteriormente en la construcción de la cúpula de Santa María dei Fiori, porque él es el que idea, es el que diseña, es el que tiene la idea intelectual del proyecto y es al mismo tiempo el que se da cuenta, puesto que el método no llega a ser lo suficientemente perfecto y lo seguimos sufriendo todos nosotros hasta ahora, en el momento actual, requiere después una ejecución en obra. Disocia dos tipos de trabajos que tiene que desarrollar el arquitecto y que solamente el arquitecto, el que la ha ideado, lo puede hacer. Bueno, no vamos a entrar en la discusión de hasta qué punto un arquitecto puede dirigir la obra de otro arquitecto. Puede dirigir una obra con los datos que le da otro arquitecto, pero será, en todo caso, mitad obra del otro arquitecto y mitad obra suya. Bueno, eso es la cuestión que nosotros podríamos decir que está la clave de todo. ¿Por qué Alberti, que teóricamente realmente condicionó la evolución de la arquitectura occidental hasta la época de las vanguardias, por qué Alberti no se da cuenta de que lo trascendente de Brunelleschi no es la utilización en pintura del método de la construcción legítima, sino que es precisamente la utilización en arquitectura? Por eso siempre distingo construcciones legítimas es cuando estamos hablando de arquitectura y método abreviado es cuando estamos hablando de pintura. Sin embargo, ¿qué es lo que nos hace suponer? ¿Qué es lo que nos hace pensar? Bueno, eso da a una serie de pinturas que acaban creando podríamos decir un estilo, podríamos decir realmente todo un género de pintura que son lo que estamos viendo aquí, son conocidas como las obras derivadas de la escuela de Urbino y que están recogidas en distintos museos. Otra cuestión también importante en las medidas, en la descripción que nos hace Manetti de cómo tienes que utilizar la taboleta del Baptisterio de San Juan.
y es que realmente está definiendo también cómo el plano geometral, es decir, el plano de base, tiene que ir disminuyendo, que es otro de los aspectos que también va a retomar Alberti, y lo que busca es, perfeccionando el sistema tradicional y empírico que se había utilizado en los talleres, lo perfecciona también relacionando precisamente ese plano geometral con el punto de vista, como acaba de decir, como acaba de decir Brunelleschi. Sin embargo, ¿qué es lo que nos hace pensar que Brunelleschi, por eso digo que es un poco una novela de misterio, cuál es el indicio que nos hace pensar que Brunelleschi se plantea algo más que la simple reproducción, de la simple representación de algo que tú estás viendo a través de una ventana, como proponía Alberti? Pues la segunda taboleta, visto el éxito que tiene con esta taboleta, como hemos leído en Vasari con la primera taboleta, él coge y entonces se propone hacer una segunda taboleta, pero con una diferencia fundamental, y es la que nos da la clave precisamente de qué es lo que se propone Brunelleschi respecto a las tres artes del diseño. Y es que es de tal tamaño que no se puede sostener en la mano, sino que la tienes que poner in situ, delante de la Piazza de la Signoria, y tú, como persona que está contemplando esto, te puedes mover delante de esa pintura, y de tal manera que superponiendo el skyline de la Plaza de la Signoria con el panel recortado que presenta Brunelleschi, nos da la sensación, la posibilidad de sustitución del espacio real por el espacio representado. Pero ¿cuál es la clave de esto? Punto número 1, que ya no lo estamos viendo con un solo ojo, ya no somos el cíclope. Y punto número 2, nos podemos desplazar delante de ese panel. Y eso lo que nos viene a decir es que estamos en una experiencia cinestésica, y la arquitectura es una experiencia cinestésica además de visual, y diríamos más, es fundamentalmente cinestésica, no visual. Por lo tanto, Brunelleschi está poniendo el dedo en la llaga de cuál es el carácter de lo que está buscando. Y por si teníamos alguna duda, tenemos que volvernos hacia el pasado. Bueno, es un tema, lo mismo que vamos a ver que Alberti y Durero y tal utilizan para la pintura. Este sistema de Brunelleschi es utilizado posteriormente en el cine, como todos sabemos. Aquí estamos viendo un fotograma de la obra de Ciudadano Kane, que es el castillo de Xanadu, que está hecho también por un sistema de esto. Es una superposición de un primer plano recortado y pintado, y con otro que está también pintado pero en otro término, o una primera escena real con un fondo simulado. Hemos dicho que son tres las artes del diseño: arquitectura, pintura y escultura. Bueno, todos conocemos, y es donde basan precisamente la idea vulgar, ¿no? Vulgar en el sentido de popular, de que el Renacimiento se inicia en 1403, cuando se hace el concurso de las puertas del Batisterio de San Giovanni, del que hemos estado hablando, en el que participan Brunelleschi y Ghiberti, y que gana Ghiberti. Eso es algo que todos sabemos, y lo gana por una razón fundamental, porque formalmente la propuesta de Ghiberti es mucho más moderna en el sentido renacentista que la de Brunelleschi. Ciertamente sigue teniendo elementos, la de Ghiberti, que es la que estamos viendo, sigue teniendo elementos propios de la, vamos a decir, del arte medievalista, del medieval. Tenemos un acantilado que está al fondo detrás de la imagen de Abraham, que es el típico acantilado que proviene de Patinir y que por lo tanto pertenece a la estética medieval. Sin embargo, vemos que tanto el movimiento de la figura de Abraham como la propia figura de Isaac son ya figuras modeladas según, vamos a decir, los cánones clásicos de la representación de la figura humana. Sigue habiendo también elementos medievales en la composición diagonal del campo, pero también indudablemente, y eso no lo podían evitar, en el propio contorno del campo, lo que le vamos a llamar después plano del cuadro, de ahí viene la palabra cuadro,
en castellano en vez de pintura, que es precisamente esta forma polilobulada que tiene el marco del relieve. Este es el que hace Brunelleschi, y en este caso las figuras son medievalizantes todavía. Pero hay dos aspectos que nos demuestra que Brunelleschi tiene ya claro lo que nos va a proponer 10 años después, o 9 años después, con la taboleta de la plaza de San Giovanni, del Batisterio de San Giovanni. Y es que lamento que al aumentar de tamaño la diapositiva pierde calidad. Y es que si vemos que las figuras de los dos sirvientes que están en el ángulo inferior izquierdo y en el ángulo superior derecho, las figuras se salen del plano en el que está la reproducción y se salen incluso del marco. Es decir, que está, por lo que hemos hablado antes, que ya Manet es el que lo vuelve a poner en evidencia, está cogiendo y la escultura está ocupando el campo, el hemiespacio que le corresponde, el hemiespacio entre el plano del cuadro y el espectador. De la misma manera que cuando hemos visto que en la Plaza de la Signoria, al poderte desplazar delante del tablero, la taboleta que ha pintado, también ciertamente nos estamos moviendo en el terreno de la arquitectura, de la experiencia cinestésica de la arquitectura. Luego entonces vemos que se da cuenta que para cada una de las artes del diseño el planteamiento que se tiene que hacer de la construcción en legítima es distinto. Y lo vamos a ver y lo vamos a comprobar precisamente con la evolución que hay de su propia obra arquitectónica. Todos sabemos, yo he puesto los años para no tener que andar con fechas y tal, he puesto los años arriba. El Hospital de los Inocentes, en una plaza que después Alberti, como vemos en la imagen de abajo, de aquí, de la izquierda, de mi izquierda, de vuestra derecha, Alberti propone en la rotonda de la Annunziata, propone una solución que sigue siendo medievalizante, puesto que en el fondo estamos viendo una estructura al exterior o un espacio al exterior que podríamos decir que es una correspondencia con el espacio interior pero abierto de los claustros de los monasterios medievales. Cuando Brunelleschi se hace cargo de esto, no existen esos pórticos que después se van a construir. Y entonces él se hace cargo del pórtico del Hospital de los Inocentes, en el que vemos que, bueno, el concepto podría ser de un pórtico medieval, pero que la solución es diferente, que sigue habiendo soluciones medievales, puesto que todavía no se conoce bien el lenguaje formal clásico, de tal manera que ese capitel corintio que estamos viendo tiene muchos elementos medievales, pero sobre todo, y veremos lo interesante que es después, cuando coge formalmente y pone un ábaco sobre ese capitel corintio, es un ábaco que todavía corresponde a las formas del gótico y del románico, pero que no corresponde al lenguaje renacentista. Hay otra serie de cosas que podríamos hablar de aquí, aparece el concepto de obra cerrada, etcétera, etcétera, pero para no extendernos mucho lo vamos a dejar ahí. ¿Qué es lo que está haciendo Brunelleschi en ese momento? Brunelleschi está ensayando un módulo y ver cómo se comporta ese módulo. Un módulo que él ha imaginado, que él ha construido con la construcción legítima y que por primera vez tiene ocasión de poderlo construir a escala natural. Vemos arriba a la derecha la idea de ese módulo, es un dibujo de Piero della Francesca, es muy posterior, suficientemente posterior a cuando Brunelleschi construye y hace el pórtico de los Inocentes. Pero queda muy claro que en el fondo es un prisma rectangular que está cubierto por una bóveda vaída. Una bóveda vaída que en el fondo nos remite inmediatamente, y es uno de los campos que no están estudiados de Brunelleschi, nos remite inmediatamente a la influencia de la inmigración bizantina al Véneto y a la Toscana de los últimos tiempos del Imperio bizantino, pero que a su vez nos remite también a las cubas islámicas, las cubas tanto sean funerarias como cubas de jardín islámica, que tienen básicamente una forma, empieza siendo hexagonal, pero acaba siendo una forma cúbica cubierta con una cúpula.
con un valor simbólico importante, porque la cúpula, si recordáis todos, salvo algunas cúpulas de origen con influencias bizantinas que hay en el románico y tal, concretamente en la zona de Aquitania, o San Marcos de Venecia, las cúpulas en el mundo romano estaban ocultas. Era un sistema constructivo, pero no tenían un valor señalético, que es lo que aportan precisamente el mundo islámico. Se utilizan para señalar dónde está el mihrab, se utiliza para señalar determinadas cosas, señalar los monumentos funerarios, etc. Por eso, cuando Brunelleschi, antes de hacer el Pórtico de los Inocentes, que hace una pequeña capilla, que es la capilla Barbadori, que es la que vemos abajo a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha vuestra, sí, perdón, voy a ver si intento cambiarme yo también espacialmente para no desorientar. La capilla Barbadori, que en el fondo, si os dais cuenta, es un módulo tipo cuba, pero en el que en vez de asentarse directamente sobre el cubo, lo hace a través de pechinas, es decir, que ahí está la influencia bizantina de alguna manera, y que lo veremos muy claro después en la capilla Pazzi, porque es un calco de la puerta Chalki de Constantinopla. Bueno, ¿qué es lo que le importa a Brunelleschi? Ese módulo, ver cómo se va a comportar, y ver cómo se va a comportar cuando lo estás poniendo uno detrás de otro. Lo estás poniendo, los está poniendo, y ver un poco cómo se produce cómo responde a la idea que él tiene en su cabeza que ha ideado, que ha proyectado, cómo después la realidad corresponde a eso. Se preocupa mucho de coger y precisamente marcar el plano geometral en el suelo, como podéis ver en las bandas del pavimento, que se corresponde inevitablemente por el sistema constructivo de la época con los tirantes metálicos que sostienen que sujetan los empujes del pórtico. ¿No le da la gana de seguir? Eso es más grave, ¿eh? Ah, sí, bueno, hemos visto el Pórtico de los Inocentes, que tenía esa vista, metidos dentro de ese pórtico, de esa juxtaposición, de esa secuencia de módulos uno detrás de otro. Pero también tenían una visión frontal, y quiere ver cómo se comporta esa visión frontal, que sigue siendo, dentro de su lenguaje renacentista, sigue teniendo reminiscencias de tipo medievalizante, como es el muro detrás del pórtico, que no está resuelto en correspondencia con la fachada del propio pórtico. Intermedio de esto, inmediatamente de esto, aparece el fenómeno que todos conocemos de la cúpula de Santa María del Pilar. No vamos a entrar en ello, aunque sí vamos a hacer resaltar que va a ser básico por la referencia que tiene ese valor señalético en la cultura islámica de la bóveda, de la cúpula, perdón, hasta tal punto que sigue siendo un referente único en la ciudad de Florencia. Es realmente el elemento que destaca, lo primero que te encuentras al llegar a la ciudad de Florencia. Hay que tener en cuenta que si llegara a superar las dimensiones, la luz del Panteón de Roma, no se llegó a superar la luz de esta cúpula hasta que nos hace la Biblioteca de Santa Genoveva, la Biblioteca Nacional de Proust en París. Pero ¿cuál es donde realmente nos encontramos que lo que está haciendo es una investigación sobre el espacio, aparte de una investigación sobre la forma, en la condición de que la forma, el elemento formal, el elemento de cerramiento, la superficie que circunscribe a ese espacio, tiene que estar bien resuelta para que cumpla su función plenamente. Lo vamos a ver en las obras que después él no ha podido terminar, sino que realmente el espacio está conseguido, pero no está perfeccionado por su solución en el lenguaje formal. Bueno, a él le encargan la iglesia de San Lorenzo, que tiene ya la planta determinada, es una que iba a ser de estilo gótico, y cuando él se hace cargo de ello, lo que te hace es una operación bastante interesante y curiosa. Estamos viendo
ahora mismo la iglesia de San Lorenzo, en la que si nos centramos en esto, estamos viendo una calle central en la que nos encontramos dos pórticos de los Inocentes, que son los que los bordean, que son las naves laterales. No tiene ya nada que ver ni con las basílicas paleocristianas, ni tiene nada que ver tampoco con las iglesias de planta basilical de tipo románico o de tipo gótico. Para eso se vale de muchas cosas, de ese eje de simetría que señala tanto en el suelo como en el techo, cosa que no consigue el Santo Espíritu después, y en esa correspondencia exacta entre las dos naves. Bueno, lo interesante es precisamente que cuando nos enfrentamos a la imagen frontal, que sería el perfeccionamiento del pórtico de los Inocentes en su vista frontal, vemos, por supuesto, que te está dibujando el plano geometral en el suelo, pero comprobamos sobre todo que el plano del fondo, el plano de cerramiento, es un plano que está dentro de la pirámide visual, que está determinada por el plano del cuadro que crea la columnata de la nave central con el plano del centro, y que a su vez corresponde con las capillas que están en el fondo. Es decir, si nosotros trazásemos aquí la pirámide visual que define posteriormente Alberti, veríamos que se corresponde plenamente. La proporción es de 5:3 o algo por el estilo. Pero nos damos cuenta también de cómo es fundamental que el lenguaje de los elementos que encierran, el lenguaje que circunscribe al espacio, tiene que ser correcto y tiene que ser perfecto. Si os dais cuenta, los dados que tenía antes en el Hospital de los Inocentes se han convertido en unos dados que más que dados son un entablamento partido, que se corresponde plenamente con el entablamento corrido que hay en el muro del fondo. Por lo tanto, te está estableciendo, ahí está la importancia del lenguaje formal, la vinculación entre los dos planos, el plano que corta la pirámide visual en el fondo del plano del cuadro que está en el primer plano. Bueno, son detalles. Esta idea que está aplicando en la arquitectura, no obstante, no la abandona en pintura. Y no la abandona en pintura, pero de una manera diferente a como después Alberti, 7 años después, 8 años después, va a manipular y va a tergiversar cuando hace el método abreviado. Cuando parece ser que colabora con Masaccio en la Trinidad, o la crucifixión que vemos aquí, que está, creo que es en Santa María Novella, ¿no? Santa María Novella. La Trinidad, cuando te está haciendo esto, fijaros que al pintarte los casetones de la bóveda, la perspectiva de las figuras no está tan lograda. Eso, el que se preocupa en eso es Uccello fundamentalmente, pero si os dais cuenta, cuando está pintando esos casetones, no se está basando en el plano geometral. Y lo digo porque es importante, porque el sistema en el que se va a basar Alberti es precisamente el plano geometral, y el sistema en el que se va a basar Piero della Francesca es el plano geometral, es decir, el plano del suelo en el que se dibuja una cuadrícula en el cual se colocan figuras aisladas, figuras que no están en un espacio, sino que se relacionan unas con otras, pero que están cada una en su casilla independientemente, que les permite, por el tamaño de la casilla, el ver la disminución de los tamaños, crear la sensación de profundidad, pero no está definiendo el espacio. Bueno, el único que se da cuenta de esta clave que hay en el cuadro de Masaccio es cuando posteriormente Bramante, en Santa María Presso San Sátiro, que es una iglesia de tipo carolingio que hay en Milán, pero que por los problemas de la evolución de la ciudad en aquellos momentos abren una vía por la parte de atrás, y entonces cuando Bramante, que está muy preocupado por la planta centralizada, que es también una obsesión en un determinado momento de Brunelleschi, cuando tiene que trabajar en esto, lo que te hace es el ábside, para que dé la sensación de planta centralizada, te hace un
dibujo, en realidad es un relieve también pintado, de tal manera que puesto en el punto de vista adecuado, es decir, si estamos todavía comportándonos como observadores dentro del sistema de Alberti, se ve con la sensación de profundidad que convertiría esa iglesia en una planta centralizada. Sin embargo, como vemos en la fotografía de abajo, cuando no estás en la posición correcta, el trompe-l'œil se ve claramente que no funciona como pretendía Bramante. Ciertamente Bramante después vuelve a ensayar con temas perspectivos, pero ya en el patio del Belvedere, que no merece la pena entrar en ello, puesto que el patio del Belvedere está tan transformado que es imposible reconstruir la intención de Bramante. Bueno, en medio de esto, casi en medio de esto, irrumpe Alberti en estas evoluciones, en estas investigaciones que está haciendo sobre el espacio Brunelleschi, irrumpe Alberti con su método abreviado. Desde el sistema que vemos abajo a la izquierda, que era el sistema tradicional aplicado en las escuelas nórdicas para crear en ese plano geometral la sensación de profundidad del damero, Alberti propone indudablemente varias cosas. Una de ellas, que es el vincular el punto de vista, como vemos en la sección de la parte de arriba, el punto de vista con la distancia al plano del cuadro. Pero comete varios errores. Es una perspectiva que funciona con un punto que no es punto de fuga, es punto central, se conoce como punto central, que se corresponde o es la proyección del punto de vista sobre el plano del cuadro, pero que no es el punto de fuga, puesto que eso es una definición que propone Diator bastante después al tiempo de Alberti. Pero si te fijas, dos cosas. Como decimos, el plano del cuadro se convertirá en cuadro ventana, el centro, el punto central y la línea central, que acabará creándose o transformándose en línea del horizonte, que va a ser el segundo elemento fundamental de la construcción perspectiva en pintura. Es el diálogo entre el punto de vista y la línea del horizonte o el plano del horizonte. Bueno, son los distintos sistemas que propone Alberti y abajo una ilustración de cómo funcionaría ese sistema. Alberti propone, vemos en la parte de la izquierda, sistemas también para métodos abreviados para copiar, para hacer copias de esculturas, y vemos cómo Durero, basándose en el sistema de Alberti, empieza también a proponerte sistemas de representación, pero simplificados, que sean de utilización rápida y sin ningún planteamiento intelectual ni conceptual por parte de los pintores. Son los distintos sistemas, de los cuales son especialmente interesantes el de la cuadrícula que vemos en el centro, puesto que ya la cuadrícula es un paso de liberación respecto al punto de vista, y el del portillón que vemos arriba a la derecha. Todos los pintores a partir de ese momento intentan profundizar en el sistema de la perspectiva, que empieza a llamarse prospectiva en principio, proyectiva, y acaba llamándose perspectiva, tanto por parte de Piero della Francesca, que se basa fundamentalmente en el plano geometral y que aporta una innovación, y es que no es necesario que el plano geometral se construya con un punto central, sino que el punto puede estar desplazado fuera del centro del plano del cuadro, o también ya las investigaciones sobre la figura humana mediante plantas y alzados, tanto por parte de Piero della Francesca, que son las figuras humanas que hay, como en esa especie de jarrón, que son las investigaciones de plano de Paolo Uccello, que está construido exclusivamente con trapecios y triángulos. En ese momento es cuando empieza, en el caso de Brunelleschi, a trabajar una nueva tendencia que ya no tiene tanto que ver con cómo es el espacio en sí, sino el valor simbólico que puede tener el espacio. Y es precisamente cuando empieza su serie de investigaciones sobre la planta centralizada. Ahí entra el tema de la señalética, como hemos dicho. Bueno, vemos la cúpula de la Roca en Jerusalén, que es la primera cuba islámica,
casi contemporánea con la primera cúpula que se construye sobre la tumba del profeta en Medina. Vemos la cúpula de Santa María del Fiore, vemos una cuba tardía ya, tardía, pero que era la que se veía más clara, tanto en planta como en alzado. Tener en cuenta una cosa fundamental, hasta qué punto que nosotros estamos hablando de una época que es más o menos cuando se está haciendo, se ha hecho un poco antes, unos años antes, 100 años antes aproximadamente, la Alhambra de Granada, tanto el Palacio de Comares de Yusuf I como el Patio de los Leones de Muhammad V, en el que la unidad espacial arquitectónica es la compuesta por varios elementos, 3 elementos básicos: una cuba central, 2 alcobas laterales y un pórtico delante, que son todos los elementos que va a estar utilizando Brunelleschi durante todo el tiempo a partir de este momento. La primera experiencia que vemos con las cubas lo hace también basándonos con la influencia bizantina. El diálogo entre 2 cúpulas de distinto tamaño parte de la época clásica con Santa Irene en Constantinopla, pero realmente es en el segundo periodo clásico bizantino cuando lo están trabajando continuamente. Hay mucha gente que quiere ver también que aquí está funcionando el esquema perspectivo, considerando plano del cuadro, el plano de separación entre la cúpula grande y la cúpula pequeña. Indudablemente nos encontramos con los mismos problemas de siempre, son investigaciones que se van a ir perfeccionando, y mientras la cúpula primera es una cúpula medievalizante, casi gótica, en el sentido de las nervaduras que está utilizando, la cúpula interna es una calota hemisférica con un carácter, bueno, de una venera prácticamente. Sin embargo, lo importante que tiene la cúpula primera es precisamente que las nervaduras están puestas en la dirección opuesta, es contraria. Están puestas de tal manera que te está subrayando el eje fundamental que une la entrada de la sacristía vieja con el fondo de la segunda estancia, con la cúpula pequeña. Hay muchas cosas que se pueden hablar de esto, de la expansión del espacio, de la centralización, descentralización y recentralización, pero que no corresponde a lo que estamos hablando ahora. Son imágenes de lo que os estoy diciendo y, bueno, indudablemente, ni que decir tiene el hecho de que la cúpula sobre pechinas con venera que tenemos en la cúpula pequeña, que esté decorada además con un zodíaco, es también ya bastante significativo. Sigue con la idea de la planta centralizada, pero intentando un imposible, que es precisamente construir una planta centralizada a partir de una planta basilical. Entonces, Santo Espíritu, ¿cómo lo hace? Lo hace con una idea conceptual que no se llega a realizar, porque después el problema es que Brunelleschi, la mayor parte de estas obras a partir de ahora, no las llega a terminar él nunca. Entonces, en Santo Espíritu, la idea de centralización proviene tanto en la modulación del crucero, de los elementos del crucero, aunque estemos utilizando un término que no corresponde, pues es un término románico, y del propio transepto, como el hecho de que la proponía sin que tuviese fachada. En el tema de las plantas basilicales, de las iglesias basilicales italianas, la fachada ha sido siempre grave, hasta tal punto que es Alberti en Santa María Novella el primero que se atreve a proponer una solución que llegue a tener la altura estética que tienen las fachadas que las torres de las iglesias de peregrinación proporcionan al románico y que después se irradiarán en el gótico. Ya casi a punto de morirse, hasta tal punto que no llega a terminar el edificio, es la pequeña capilla Pazzi, que está en la iglesia adjunta a Santa María de la Croce en Florencia, en el que está jugando precisamente con esa idea de un espacio centralizado que va a ampliar y que lo va a ampliar en la dirección transversal, copiando el modelo de la Puerta Chalchi de Constantinopla, pero para recentralizarlo a la cúpula pequeña que teníamos en la sacristía vieja, le coge y le contrapone una cúpula exterior en el pórtico
en el pórtico de la iglesia. Bueno, distintas fotos. Bueno, ahí se ve el planteamiento en el que retoma la idea del entablamento partido y es una solución puramente renacentista, de tal manera que el arco sobrepasa el entablamento. Vale, esto era. Bueno, son los esquemas de cómo se va ampliando el espacio en la Capilla Pazzi. La Capilla Pazzi, perdón, por eso está esto aquí. Bueno, la Capilla Pazzi, el problema es que no la llega a terminar. Entonces, no podemos juzgar qué es lo que iba a intentar. Teníamos que remitirnos a la sacristía nueva de Brunelleschi, a la Capilla Medici, para darnos cuenta que Brunelleschi, la cúpula pequeña de la Capilla Pazzi y la cúpula grande de la Capilla Pazzi, no las había proyectado así. Si nosotros vemos en el pórtico, la cúpula está hecha con casetones y el propio espacio interno está hecho con casetones, como hemos visto que había utilizado en la Trinidad de Masaccio, con casetones. Es decir, que podemos suponer, puesto que Miguel Ángel posteriormente en la sacristía vieja, en honor a Brunelleschi, en la sacristía nueva, perdón, en honor a Brunelleschi, coge y utiliza los casetones en la cúpula, podemos suponer que la idea de Brunelleschi iba precisamente en ese sentido, de volver a utilizar los elementos decorativos romanos en la decoración de esto, es decir, olvidar ya todos los elementos medievalistas. Y una obra que tampoco llega a terminar y en la que sí se nota mucho lo que os he dicho antes. Si ya la Capilla Pazzi adolece de que esa utilización de un lenguaje, de una copia de un lenguaje ya utilizado por Brunelleschi, desdice o no te permite interpretarla correctamente, lo que sí es cierto es que en Santa María de los Ángeles, en esa planta centralizada que va a ser fundamental para Bramante, que Leonardo se va a basar fundamentalmente en ella, Santa María de los Ángeles no la llega a terminar y por lo tanto el lenguaje formal es de una pobreza absoluta, no corresponde a la ambición del espacio centralizado que pretendía hacer. Bueno, con eso doy por terminado la idea de que es simplemente una recopilación de lo que he dicho y por qué lo he dicho, la idea de que Brunelleschi, sin decir nada, sin escribir ningún tratado, al contrario de Piero de la Francesca, que escribe un tratado, aunque no se publique hasta después de su muerte, al contrario de Alberti, que escribe tratados de todo tipo, aunque sean triviales, de Filarete, que escribe un tratado también reconociendo los valores de Brunelleschi, lo que sea, pero un tratado de arquitectura. Al contrario de eso, Brunelleschi no escribe nada en absoluto. Nos tenemos que basar precisamente en estas huellas que ha ido dejando e interpretando en función de lo que hemos conocido después de la historia de la arquitectura para poder darnos cuenta de hacia dónde parece ser que Brunelleschi quería dirigirse. Pero que ese camino se ve abortado por la aparición de una simplificación de la construcción legítima, que es la simplificación, la trivialización que hace Alberti, que con el éxito que tiene en pintura perjudica en primer lugar a los pintores, puesto que la pintura hasta el siglo XIX no se va a poder liberar de esa rémora que va a llevar del famoso cuadro ventana que hemos citado antes, pero que ha perjudicado gravemente también a los arquitectos, puesto que los arquitectos han seguido, hemos seguido, hasta, podríamos decir, hasta la aparición del movimiento moderno, hemos seguido los planteamientos de Alberti de que la arquitectura no es construcción, puesto que él, de las primeras cosas que no hizo nunca fue dirigir una obra. Alberti defendía que el proyecto era el valor intelectual del arquitecto, que la arquitectura era una labor intelectual y que por lo tanto la labor manual no le correspondía al arquitecto, no dirigió ninguna obra, pero sí es cierto que le dio una gran importancia a la construcción en el sentido de objeto construido, de tal manera que intenta crear todo un vocabulario que sea universal en el tiempo y en el espacio, de manera que se pueda utilizar a lo largo de la historia y en cualquier lugar del mundo con la seguridad de que vas a hacer
una obra de arquitectura, vamos a decir, correcta, es donde surgen los academicismos. Con eso ha hecho hincapié en uno de los aspectos de la arquitectura, importantísimo, como hemos visto en Brunelleschi, porque sin la construcción correctamente llevada, el espacio tampoco está correctamente llevado. Pero lo que sí es cierto que en función de eso se ha olvidado, y de hecho no existen grandes investigaciones sobre lo que es el propio espacio en arquitectura, lo que es el propio espacio, ni siquiera en arquitectura, desde la época del Renacimiento. En el Renacimiento no se dan cuenta hasta muy tardíamente del espacio, de cuál es la característica del espacio, se consigue tardíamente y precisamente con aspectos secundarios. En filosofía no se llega ni siquiera a plantear, hasta la fenomenología de Husserl, no se llega a plantear en qué consiste el espacio, cuál es la diferencia entre percibir y representar. Es decir, que nos encontramos con un problema que lo que en teoría tendría que ser la materia fundamental de la arquitectura ha quedado bastante soslayada. Bueno, eso es más o menos lo que podríamos decir en una novela de misterio, que hay un bueno y un malo. El bueno, en mi opinión, era Brunelleschi, a pesar de que haya quedado más o menos oculto, y el malo era Alberti. Hombre, buscando una analogía, os recordaría la película Amadeus de Milos Forman, en la que Mozart es el que chupa rueda y el pobre Salieri es el que no se come una rosca en la historia. No ha llegado a ese extremo. Es indudable que Brunelleschi, a pesar de todo, sigue siendo un referente para todo el mundo. Pero sí es cierto que creo que el daño que Alberti ha hecho tanto a la pintura como esa desviación, esa deriva instrumental que se ha producido en la arquitectura, el gran responsable es Alberti. Si no hubiese intervenido en medio del camino de Brunelleschi con esa facilidad que le dio a los pintores y a los arquitectos para seguir trabajando con una simple receta y no pensando, indudablemente la arquitectura probablemente hubiese seguido un camino totalmente diferente. Muchas gracias y lamento si me he extendido demasiado, pero uno de los errores que yo he cometido, entre muchos otros que he cometido, es que he venido con un reloj que se apaga al poco rato de estar encendido y entonces no sé cuánto he tardado. Gracias por todo y si queréis hacer alguna pregunta, ya sabéis.